La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, Cafetera. Mi nombre es Olga, tengo 25 años y estoy muy contenta porque me acabo de hacer mecenas. Y lo hago porque creo que es mi responsabilidad contribuir a que programas independientes como el vuestro sigan adelante. Me vais a permitir que, como si de un premio se tratase, comparta este mecenazgo con mi novio Martín, que fue el que me descubrió este espacio de calma e información que es para mí La Cafetera y que estoy segura de que le hará muchísima ilusión cuando esta noche le cuente que somos mecenas. Gracias, Resistencia, porque desde que os escucho realmente siento que no estoy sola. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los vigilantes. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Darle apoyo a la continuidad de las relaciones, del estrechamiento de relaciones entre Europa y América del Sur, entre Europa, la Unión Europea y Mercosur. Apoyar a la Argentina como siempre hemos hecho en momentos difíciles. Somos muy conscientes de la situación por la que han atravesado en términos económicos y apoyamos todos los programas de reforma que están en marcha. It is with great regret that I have had to conclude that as things stand, there is still not sufficient support in the House to bring back the deal for a third meaningful vote. Vamos a dejar ya de jugar con la concordia, con la transición, con el sistema constitucional y por tanto yo lo dije el primer día, yo no gastaría un euro en desenterrarlo ni un euro en volverlo a enterrar. Y yo puedo opinar del Vox que firmó un acuerdo con nosotros que suscribo en la totalidad, por cierto, renunciando a las posiciones que traían de antemano, o puedo opinar del Vox que quiere suprimir el Estado autonómico, que quiere como solución para la seguridad ciudadana que los españoles vayamos armados, pues yo lo puedo criticar. Ellos lo hacen. Ellos nos están llamando todo el día a la derechita cobarde, lo cual no deja de ser ciertamente ofensivo, porque claro, somos un partido que hemos enterrado a 20 de los nuestros. Entonces, claro, oye, que me llamen la derechita cobarde al partido de Miguel Ángel Blanco, de Goyo Ordóñez, de Martín Carpena o de Alberto Yasten Jiménez Becerril, eso sí que no lo tolero. Bueno, ya somos mayores. Íñigo está en otra formación política que yo creo que tiene que ser aliada nuestra, que nos tenemos que entender, aunque tengamos algunas diferencias. Seamos maduros, dejemos de dar espectáculos. Íñigo ya tiene su partido con Manuela Carmena, que nosotros tenemos que entender como un aliado. Nuestros rivales son las tres derechas de Colón y creo que con los partidos progresistas, aunque tengamos diferencias con ellos, tenemos que buscar el entendimiento. Pensamos que una medida de salud democrática, una medida que impediría que la banca tenga más poder que los diputados y las diputadas del Congreso de los Diputados, es prohibir por ley que los partidos políticos en España puedan financiar sus campañas electorales con créditos bancarios. Ponemos que no se pueda financiar a través de los bancos a los partidos políticos, pero tampoco a los medios de comunicación. Lo que sí me gustaría es lanzar a la opinión pública un mensaje que es el que experiencias tenemos recientes y dolorosas de encuestas que daban al Partido Socialista como vencedor
de las elecciones, y el día de las elecciones descubrimos que de repente la extrema derecha llegaba a este país y la derecha gobernaba, en este caso, Andalucía. Por lo tanto, ni nos podemos confiar ni la ciudadanía se puede confiar. Buenos días, cafetera. Se cumple el 5º centenario de la llegada a México del conquistador español Hernán Cortés. Y ayer supimos que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado una carta al rey de España en la que le insta a reconocer las vejaciones y masacres que se cometieron durante la conquista y a pedir disculpas por ello. El gobierno de López Obrador dice que no se puede celebrar ninguna conmemoración como las previstas para dentro de 2 años sin antes una reconciliación, por lo que quiere diseñar una hoja de ruta para convertir a 2021 en el año de la gran reconciliación. El gobierno español reaccionó rechazando con firmeza el argumento de la carta. La petición de AMLO, además, fue recibida con sarcasmo y con protestas por la derecha española. Y entre las razones para no pedir perdón se argumentan que es una forma distorsionada de contar la historia y, aunque no se dice demasiado alto, también hay un temor implícito a que el perdón venga acompañada de una solicitud de reparación y devolución de bienes inasumible hoy día. Lo segundo nos parece francamente imposible a estas alturas, pero respecto a lo primero, nos llama la atención la reacción tan virulenta que ha provocado aquí en España. ¿Un español pedir perdón? ¿Eso debe ser cosa de izquierdistas? Pues no. En el año 2008, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución por la que pedía disculpas a los afroamericanos por la esclavitud y la segregación racial posterior que sufrieron hasta los años 60. No son los únicos casos en el mundo. Hay otras peticiones de perdón, como la de Australia con los aborígenes, Canadá con los indígenas. En Serbia, su presidente pidió perdón a Bosnia de rodillas por la matanza de Srebrenica en 1995, o Naciones Unidas, que afirmó públicamente que no hizo lo suficiente para evitar la matanza de 800.000 tutsis en Ruanda en 1994. Pero ni siquiera hay que irse tan lejos. En el año 2015, el Congreso de los Diputados de España aprobó el proyecto de ley que concedía la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en el siglo XV. A todos nos pareció bien, y un acto de responsabilidad para con el pasado. Al fin y al cabo, no cuesta tanto pedir perdón, incluso cuando uno no haya sido quien haya protagonizado en persona los desmanes de sus antepasados. En lo que a nosotros respecta, como españoles, y dirigiéndonos a la comunidad latinoamericana, les pedimos disculpas por lo que otros en nuestro pasado hicieron y extendemos la mano para reflexionar juntos sobre lo único positivo que se nos ocurre que nos dejó aquello: una cultura común, el mestizaje y un futuro compartido en el que podemos luchar juntos contra la desigualdad y contra todos aquellos que consideran que el pasado solo es un compendio de gestas militares. ¿Lo ven? No es tan difícil pedir perdón. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 26 de marzo de 2019. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Darling, it's this same, it's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the door. Un programa al que se incorpora en este punto la audiencia, los oyentes de La Cafetera, Estrella Molina, Ana de León, buenos días, La Punta del Iceberg, Cron, Justo Pérez, Tomás, un montón de gente que nos va a ayudar. Mamen Páez, muy buenos días, Mamen, Marelka, que nos va a ayudar hoy utilizando un hashtag, almohadilla la cafetera me excuso, almohadilla la cafetera me excuso. Claro, es llamativo porque en efecto no es tan difícil pedir disculpas y por eso hoy el hashtag, que además tiene algo de provocador también, porque una de las cosas que más nos ha sorprendido es cómo ha agitado el árbol de los reaccionarios, cómo les ha tocado el orgullo más interno. Bueno, pues hablemos de esto, hablemos de tantas y tantas cosas. Así que os pedimos que utilicéis el siguiente hashtag, almohadilla la cafetera me excuso, almohadilla la cafetera me excuso. Y con este hashtag en Twitter así podemos organizar la conversación a la que se están incorporando, pues entre otros, Enrique Quesada, Vicente Arias, Tribilongo, un montón de gente
que nos va a ayudar también a analizar un poco mejor la actualidad desde las diferentes perspectivas y a tomar la temperatura a la ciudadanía. Buenos días, María Navarro. Buenos días. ¿Qué tal estaba el camino de llegada hasta bien. la Enterprise Cafetera? Primaveral, ya estamos en primavera. Ha llegado aunque por fin hace la primavera. bastante frío, sí. Ha llegado la primavera y con ella la astemia. La astemia primaveral y la falta de riego. Ha llegado todo a la vez. Tenemos muchas otras cosas de las que hablar también aquí en el programa, porque además, como sabéis, seguimos muy de cerca las informaciones que nos están llegando desde Israel, Gaza. Estamos muy preocupados por las consecuencias de los bombardeos. Ayer, diferentes bombardeos cruzados entre Tel Aviv y Gaza. Y queremos hablar hoy precisamente con Raquel Martí. Sabéis que es la directora ejecutiva de UNRWA España y podremos hablar sobre los refugiados de Palestina y de Gaza con ella para que nos dé esa última hora sobre los sucesos de los últimos días allí en esta franja. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chasing back the dark, I'm gonna see you again on them gold streets, standing next to me. I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than me. Es que había algunos datos escalofriantes. Desde que se inició el bloqueo de Gaza, la población ha vivido 3 grandes ofensivas, cuenta Raquel Martí. La de 2008, 2011, 2014, que han destruido la franja de Gaza y han matado a miles de personas. En la última, más de 500 niños y niñas perdieron la vida. Gaza bloqueada desde el año 2007, un bloqueo que ha arruinado la economía de Gaza, que tiene los índices de paro más altos del mundo, el 46% de la población activa, una cárcel a cielo abierto. Bueno, pues por todo esto le vamos a preguntar, además en un día en el que hemos tenido nos ha llegado la información sobre Donald Trump y la nueva política exterior de los Estados Unidos. Sabéis que ayer se anunció que Donald Trump reconocía los Altos del Golán como territorio israelí. Este reconocimiento de la soberanía del Estado judío sobre la zona de Siria, que está ocupada desde el año 67, es un paso nuevo adelante en un nuevo dibujo de la política exterior norteamericana, un giro absolutamente brutal. Es una decisión que ya fue anticipada por el mandatario de Estados Unidos el pasado jueves, cuando en pleno carnaval judío anunció que Washington rompería el statu quo en ese territorio, y Trump, que lo justifica por las agresivas acciones de Irán y por los grupos terroristas que actúan contra Israel, pero da este paso definitivo firmando un decreto por el que se reconoce oficialmente ese territorio como parte de Israel. Es un incendio nuevo para la zona al que contribuyen los Estados Unidos. En todo caso, ante la incapacidad para hacer una valoración de esto desde la perspectiva política en este momento, lo que sí que vamos a tratar de ver es de qué manera los derechos humanos están en esa región afectados, y por eso podremos hablar con calma con Raquel Martí. Además, vamos a hablar de series. Hoy con una serie a la que viene acompañada la polémica. Hablaremos con Ana Pastor de la serie Living in Neverland. ¿Sabéis? Es la serie que habla de la vida de Michael Jackson y de los supuestos abusos a menores que cometió, contado a través de los ojos de 2 de sus protagonistas. Es una serie de poca duración, 2 episodios, pero de una extraordinaria dureza, de una extraordinaria crudeza. No deja de ser un testimonio de parte, porque son 2 de los afectados que además en el juicio dieron una versión contraria, pero en todo caso, cuando uno escucha los testimonios se le ponen los pelos de punta. Está siendo un absoluto escándalo mundial este documental, y podremos comentarlo con Ana Pastor después, dentro de un rato, aquí en La Cafetera con la periodista Ana Pastor. Y antes de nada, sí que nos gustaría hacer un análisis sobre lo que ocurrió ayer. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Felipe VI y al Papa pidiéndoles que España se disculpe por los abusos de la conquista. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios
y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Eso decía Andrés Manuel López Obrador, porque se va a cumplir el 5º centenario de la llegada a México del conquistador español Hernán Cortés. Está previsto que en el año 2021 se produzcan una serie de actos de homenaje y por eso mismo decía López Obrador, decía su gobierno, cómo se va a celebrar ninguna conmemoración, como las previstas para dentro de 2 años, sin antes un ejercicio de reconciliación global. Se ha producido muchas otras veces en la historia, no es una novedad, aunque hay países que son muy reacios a pedir disculpas. No lo hizo, por ejemplo, Obama, que fue a solidarizarse con las víctimas de Hiroshima y Nagasaki y, sin embargo, nunca pidió disculpas en nombre del gobierno de los Estados Unidos por las bombas nucleares que se lanzaron sobre estas poblaciones. Porque en algunos países, pasa especialmente en Estados Unidos, hay una cierta doctrina de que los países no pueden pedir disculpas por su historia, entre otras cosas por si eso tiene acarreada consecuencias posteriores de reclamación de, en fin, algunos derechos o reclamaciones de otra naturaleza. Bueno, más allá de ese debate, independientemente de que pueda solicitarse algún tipo de reparación o no, que parece incluso el gobierno de México ha dicho que no va por ahí, que no van encaminadas las cosas por ahí, que tiene más que ver con una cuestión simbólica de aproximación de los pueblos y organizar un gran acto común de hermanamiento. Pero más allá de eso, conviene recordar, como decíamos en la apertura, que ha habido muchas solicitudes de disculpa, entre otras la protagonizada por este país, por España, una solicitud de disculpas que a todos nos pareció correcta, nos pareció bien. El Congreso de los Diputados aprobando el proyecto de ley para conceder la nacionalidad de los judíos que fueron expulsados de España en el siglo XV, la nacionalidad de sus descendientes, y era un acto de responsabilidad para con el pasado, porque en realidad es verdad, no cuesta tanto pedir perdón. Bueno, pues ayer, mientras hacía estas declaraciones, lo enviaba por carta, lo publicaba el periódico El País, Andrés Manuel López Obrador, y publicaba un vídeo, el fragmento que hemos escuchado, en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, los reyes están de visita en Argentina, en Latinoamérica, con la mirada muy puesta en los lazos que nos unen con todo el continente, y hablaban en estos términos. Es una visita intensa, con agenda económica, agenda cultural, pero sobre todo lo que pretende es impulsar esa relación que calificamos como estratégica, darle apoyo a la continuidad de las relaciones, del estrechamiento de relaciones entre Europa y América del Sur, entre Europa, la Unión Europea y Mercosur, apoyar a la Argentina como siempre hemos hecho en momentos difíciles. Somos muy conscientes de la situación por la que han atravesado en términos económicos y apoyamos todos los programas de reforma que están en marcha. A mí lo que me llama la atención es la reacción que ha provocado tan airada entre los conservadores españoles, que han sentido cómo se tocaba con dureza su orgullo y la mirada ante el espejo de la gran patria que un día fue España, y con todas sus conquistas. Y me llama la atención porque es una manera también un tanto artificial de mantener una idea de grandeza y superioridad moral, y no te cuesta nada pedir disculpas. Lo que se cometieron fueron auténticas atrocidades y se cometieron en nombre del país al que hoy representas. Yo lo veo como una oportunidad incluso para que hagamos autocrítica de una vez por todas y reconozcamos lo que se hizo, ¿no? Yo no creo que se nos tengan que caer los anillos con estas cosas, y de hecho creo que es eso mismo, una gran oportunidad para demostrar los lazos que tenemos con ellos, y también pues ese perdón yo creo que tiene que enlazarnos todavía más con ellos.
Bueno, pues de ese perdón, como decíamos, ayer fue protagonista de esa solicitud de perdón Andrés Manuel López Obrador en una carta enviada a Felipe VI y con ese vídeo publicado en las redes sociales que ha sido muy comentada. Hoy es trending topic, Andrés Manuel López Obrador, México, también ahora mismo ya es trending topic la cafetera Me Excuso y os pedimos que lo utilicéis para comentar este programa. Dice Filosofía Perdida, dice: el problema del rey es que si comienza pidiendo disculpas a México y al resto de América deberíamos pedir perdón después de por lo que hizo Franco junto a los monárquicos en la guerra y en la dictadura. Así que el perdón, claro, lo malo del perdón es que cuando uno empieza no para. Pero bueno, habida cuenta de que ya empezó Juan Carlos I pidiendo disculpas, nunca se volverá a ocurrir por haber participado en una cacería. Hombre, parece un poquito más trascendental haber participado como país en una, aunque sea, bueno, pues con el mismo paso del tiempo con el que en otras ocasiones nos ha conducido a pedir disculpas. Pero en todo caso, más allá de esta polémica, mientras tanto la mirada internacional sigue puesta en el Reino Unido. May admitió ayer, Theresa May, que no tiene apoyo suficiente para someter el acuerdo del Brexit Unión Europea a una tercera votación. Pone su cargo encima de la mesa si sale adelante este acuerdo. It is with great regret that I have had to conclude that as things stand, there is still not sufficient support in the House to bring back the deal for a third meaningful vote. Así que eso decía Theresa May. Parece un golpe nuevo a Theresa May, dice hoy la web de la cadena SER, dice: el nuevo golpe a Theresa May, el Parlamento británico le arrebata el timón del Brexit. El Parlamento británico ha asestado este nuevo revés a la primera ministra con la aprobación de la conocida como enmienda Letwin, que permite al Parlamento asumir el timón sobre las decisiones relativas al Brexit. Una enmienda que ha salido adelante con el apoyo de 3 secretarios de Estado que han dimitido de sus cargos para votar en contra de Theresa May. Malas noticias para Theresa May, dice el Clarín, y mucha preocupación en la Unión Europea, donde cunde también el hastío y las amenazas se extienden, porque hemos visto cómo algunos medios ya publican abiertamente que la Unión Europea podría estar pensando en empujar finalmente a romper por las bravas con el Reino Unido, también como mensaje enviado hacia otras posibles experiencias parecidas. Pero sea como sea, y más allá de las eventualidades del futuro que no conocemos y que no podemos prever, lo cierto es que ahora el Parlamento británico ha tomado el control del Brexit y la Cámara de los Comunes optó por quitarle el control de la ruptura con la Unión Europea, que no renuncia, dice el Clarín.com también. Así que la prensa de todo el mundo con la mirada puesta, observando las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y con el miedo a que este pueda ser el comienzo del fin, el principio del fin de una Unión Europea, donde van emergiendo los grupos de extrema derecha, donde van tomando posiciones, las posturas antieuropeístas y donde hay una cierta incertidumbre sobre el futuro de la propia Unión. Mientras tanto, claro, en España estamos en pleno calendario electoral y aunque las encuestas hablan de un Partido Socialista fortalecido por los últimos sucesos, por los últimos acontecimientos, Adriana Lastra sale. ¿Sabéis que cuando se publican encuestas que recogen, digamos, un voto positivo sobre alguna formación, esto provoca miedo a que se desmovilice el electorado? Por eso Adriana Lastra ayer dijo: no nos podemos confiar, y ponía el ejemplo de Andalucía. Lo que haremos si ganamos el día 28 de abril será interpelar a los 350 diputados de la Cámara para que apoyen medidas de progreso con nuestro contrato con los ciudadanos, que va a ser, como siempre, nuestro programa electoral. Y ahí es donde los 350 diputados tendrán que decidir si quieren que gobierne el Partido Socialista o quieren que gobierne, en este caso, las 3 derechas juntas. Lo que sí me gustaría es lanzar a la opinión pública un mensaje, que es el que experiencias tenemos recientes y dolorosas de encuestas que daban al Partido Socialista como vencedor de las elecciones, y el día de las elecciones descubrimos que de repente la extrema derecha llegaba a este país y la derecha gobernaba, en este caso, Andalucía. Por lo tanto, ni nos podemos confiar ni la ciudadanía se puede confiar. Eso manifestaban desde el Partido Socialista y, mientras tanto, estamos viendo hoy en La Vanguardia: la guerra de fichajes augura un Congreso imposible. Dice La Vanguardia hoy en su portada: los partidos pugnan por alistar a personajes mediáticos y fieles a sus líderes. Casado incorpora al hijo de Suárez de número 2 por Madrid. Dice
el periódico La Vanguardia hoy en su portada. También en el periódico El Mundo, la revolución de Casado. El presidente del PP eliminará sucesiones y patrimonio, dice el periódico El Mundo, que despliega en su portada las promesas electorales del Partido Popular. Suprimirá las barreras de las autonomías para las empresas y las oposiciones a profesor valdrán para toda España. Y entonces habla de los fichajes. Suárez Illana, Edurne Uriarte, Daniel Lacalle, Ana Beltrán, Andrea Levy y el torero Miguel Avellán en la lista por Madrid, con una fotografía de portada de Pablo Casado estrechando la mano al hijo de Adolfo Suárez. Eso en la portada del periódico El Mundo. Ayer es que Pablo Casado tuvo un cierto protagonismo porque, entre otras cosas, se quejó de la forma en la que Vox les increpa. Dijo: no tolero que Vox nos llame derechita cobarde. Y yo puedo opinar del Vox, que firmó un acuerdo con nosotros, que suscribo en la totalidad, por cierto, renunciando a las posiciones que traían de antemano, o puedo opinar del Vox, que quiere suprimir el Estado autonómico, que quiere como solución para la seguridad ciudadana que los españoles vayamos armados, o que vuelve a hablar de la inmigración, de deportaciones sin juicio, o que vuelve a hablar de que las leyes de violencia de género no son compatibles con tener otro tipo de ayudas a la violencia doméstica o a la violencia intrafamiliar, que por mucho que se nos entresaque, no es lo mismo, y son compatibles, y hay que apostar por la erradicación de todas las tipologías de violencia donde las haya. Bueno, pues yo lo puedo criticar. Ellos lo hacen. Ellos nos están llamando todo el día a la derechita cobarde, lo cual no deja de ser ciertamente ofensivo, porque claro, somos un partido que hemos enterrado a 20 de los nuestros. Entonces, claro, oye, aunque me llamen la derechita cobarde al partido de Miguel Ángel Blanco, de Goyo Ordóñez, de Martín Carpena o de Alberto Yasten Jiménez Becerril, eso sí que no lo tolero. Eso decía Pablo Casado: no tolero que se nos llame derechita cobarde. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Mientras tanto, ayer escuchamos también a Pablo Iglesias en Telecinco. Fue entrevistado en el informativo de Pedro Piqueras. Allí hablaba de esta norma que ha causado tanto revuelo, o de esta propuesta que ha causado tanto revuelo: prohibir por ley que los bancos financien las campañas y también a los medios de comunicación, las propiedades de los medios de comunicación. Claro, que haya medios de comunicación que sean propiedad de entidades bancarias porque hayan sido quienes les han comprado la deuda, no deja de resultar llamativo, y un comentario, por cierto, muy habitual dentro de la profesión. Ahora ha llamado mucho la atención y a todo el mundo le ha parecido muy sorprendente, pero lo cierto es que es un comentario bastante habitual entre los propios periodistas y que nos escandaliza cuando lo pronuncia algún político, pero que con bastante frecuencia se comenta abiertamente entre la propia profesión: la propiedad de los medios de comunicación, la preocupación de poder ejercer el trabajo de forma libre o independiente y la capacidad que tienen en todo caso los propietarios de ejercer presión sobre los trabajadores, ¿no? En esto ha habido mucho debate, como ya sabéis, y hay muchas posturas muy enfrentadas, pero en todo caso ayer, en efecto, dijo Pablo Iglesias, explicó esto en Telecinco, lo explicó por la noche en la entrevista con Pedro Piqueras. Hemos visto a lo largo de esta semana cómo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han pedido prestados decenas de millones de euros a la banca. Nosotros pensamos que eso limita la democracia en nuestro país y por eso pensamos que una medida de salud democrática, una medida que impediría que la banca tenga más poder que los diputados y las diputadas del Congreso de los Diputados, es prohibir por ley que los partidos políticos en España puedan financiar sus campañas electorales con créditos bancarios. Eso decía Pablo Echenique. Pero Pablo Iglesias por la noche, después en Telecinco, se refería a esta polémica con estas palabras. Y es verdad. Decir que los medios de comunicación no son neutrales es decir la verdad. Me llama la atención que una cosa que todo el mundo sabe que es obvia sorprenda. Y ojo, yo he hablado de los propietarios de los medios de comunicación. Hoy hemos hecho una propuesta en la que decimos: no puede ser que los bancos sean propietarios de medios de comunicación y que los bancos financien las campañas electorales. Hay algo que cualquier ciudadano puede comprender. ¿Por qué Unidos Podemos es la única fuerza política que exige que los bancos devuelvan los 60.000 millones que deben a la gente?
porque nosotros no pedimos dinero a los bancos para financiarnos, con lo cual no nos pueden llamar para darnos ninguna instrucción. Y en este país es fundamental proteger la libertad de los periodistas. Y el problema de que haya medios que son propiedad de multimillonarios o de gente muy poderosa con intereses políticos y económicos es que eso compromete la libertad de prensa. Y decir esto, que es una obviedad, no tiene que ofender a nadie. Yo estoy encantado de estar aquí en esta casa siendo entrevistado y siempre me he sentido muy a gusto. Pero eso no me impide decir que el propietario de esta casa, la familia Berlusconi, es algo que, primero como español, que un medio de comunicación, que un grupo de comunicación de mi país sea propiedad de un italiano, me gusta regular. Y que sea un tipo que estuvo en orgías con menores de edad, pues me revuelve un poco el estómago. Y hay quien me dice, eres un imprudente atreviéndote a decir eso en Telecinco. Bueno, está diciendo aquí, ¿eh? Sí, no sí. Y muchos me dirán, eres un imprudente al decirlo. Bueno, yo tengo la obligación, con la gente que nos ha votado, de decir la verdad, aunque eso sea duro. Pues sí. Pablo Iglesias ayer en Telecinco con estas propuestas para que la propiedad de los medios de comunicación no pertenezcan a bancos y también poner el foco sobre las personas que figuran detrás de estos consejos de administración. Pues bien, esto en lo que se refiere al capítulo de Nuestro País, porque el resto de las portadas de los periódicos, la Generalitat, según el ABC, dilapidó 421 millones en acción exterior, sigue el ABC manteniendo viva la llama de la tensión para con Cataluña, también el periódico El Mundo. Allí Jordi Sánchez tomaba las decisiones, los Mossos lo acataban con esta entrega por fascículos del juicio que se está siguiendo contra la organización del 1 de octubre, también La Razón, la Guardia Civil apunta a Jordi Sánchez, llevaba la voz cantante el 20 de septiembre. Convendría, si alguien tiene dudas a estas alturas, que se reflexione por qué siempre es la derecha la que trata de mantener vivo este debate, tanto la derecha catalana como la derecha española. Pues bien, además, en la portada del periódico El País, hoy un tema de un alcance que llevan unos días además informando sobre esto. Una potencia extranjera atacó los ordenadores de defensa. El virus infectó 3 meses la red de comunicaciones interna antes de ser detectado. Los ciberespías querían acceder a secretos de la industria militar, dice el periódico El País. El sistema asaltado conecta el Estado Mayor, los cuarteles y las unidades en el exterior. En realidad esta noticia lo que revela es que la guerra cibernética cada vez es más real, cada vez está más cerca, cada vez es más visible y no está exento desde luego un país como España en materia de defensa electrónica. Así que esto en lo que se refiere a las portadas de los periódicos impresos en nuestro país, a la agenda setting, pero os decíamos, tenemos muchísimo interés hoy en hablar sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, silenciado una vez más en el gran foco de los medios de comunicación, porque aquí en la cafetera os contamos lo que cuentan los medios de comunicación para que no puedas decir que estás desinformado si escuchas la cafetera, porque solo escuchas una parte de las noticias, pero os contamos, además de lo que cuentan todos los demás, todo lo que los demás no os cuentan. Esto es la cafetera, y si lo estás escuchando eres la Resistencia, y no estás sola. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo.
Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Bueno, pues os decíamos, hemos seguido con muchísima preocupación la sucesión de noticias que hemos conocido después de los bombardeos en Gaza, después de los bombardeos de Israel. Ha bombardeado posiciones de Hamás en Gaza, decían hacerlo en respuesta a los cohetes caídos en Tel Aviv, pero la situación de Gaza nos sigue resultando extraordinariamente preocupante y silenciada en las portadas del mundo, esta cárcel a cielo abierto, y por eso hoy teníamos mucho interés en hablar con Raquel Martí, que es directora ejecutiva de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados Palestinos. Raquel Martí, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Hemos visto que hacías un relato de los sucesos en las últimas horas. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues la verdad es que Gaza vive una situación absolutamente al límite, en el que en el último año hemos visto como las protestas de la población sobre la situación que viven en Gaza se han sido reprimidas por Israel. Y hemos visto que hasta el momento hay unos 200 muertos y más de 23.000 heridos. La situación es muy tensa en Gaza porque también Hamás ha incrementado los impuestos sobre una población que vive absolutamente de la ayuda humanitaria, y esta población ha protestado y ha sido fuerte reprimida por Hamás. En este contexto es en el que en esta semana los grupos armados, la Yihad, ha lanzado 2 cohetes que han llegado a Tel Aviv. Esto no ocurría desde el año 2014. Afortunadamente, estos 2 primeros cohetes no han producido ningún daño y, sorprendentemente, no hubo respuesta por parte de Israel, porque Israel jamás comunicó que había sido un error el lanzamiento de esos 2 cohetes y, como digo, no hubo respuesta por parte de Israel. Sin embargo, ayer lanzaron otro cohete que cayó en un área residencial de Israel a unos 120 kilómetros de la franja y cayó justo en una casa residencial en la que hirió afortunadamente solo levemente a 7 personas, entre ellos 3 niños. A partir de ese momento es cuando Israel comenzó a llamar a sus reservistas, comenzó a mandar soldados y tanques en los alrededores de Gaza, y a partir aproximadamente de las 4 de la tarde comenzó a bombardear Gaza. Hasta el momento no se reportan más que 7 heridos, pero el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza no ha vuelto a comunicar nada desde las 10 de la noche. Sin embargo, los bombardeos por parte de Israel acabaron a las 6 de la mañana. Decías en un tuit que nos ha provocado mucho escalofrío que cada vez que visitas Gaza te invade una sensación muy triste al darte cuenta del trauma con el que convive la población, ¿no? De un gran pesimismo. Sí, las conversaciones en Gaza, en los cafés, en la calle, incluso en UNRWA, ¿no? En las oficinas, constantemente hablan de la llegada de la próxima guerra, ¿no? Siempre hay muchísima tensión en Gaza entre Israel y Hamás, y la población lo vive con ansiedad porque saben que en cualquier momento se puede desencadenar una nueva guerra. Con lo cual la gente vive con muchísimo pesimismo, porque lo que significa es que si llega una nueva guerra, que llegará, pues probablemente haya mucha gente que no lo vuelva a contar, y de nuevo muchos niños que sufrirán estrés postraumático y crisis de ansiedad o quedarán mutilados para siempre. Sí, decías también que la oficina de Noruega para los refugiados habla del 68% de los niños que viven en este perímetro de Gaza que presentan trastornos psicológicos. Sí, porque estos niños constantemente están viendo a los soldados israelíes en las garitas que hay a lo largo de toda la franja de Gaza. Además ven a los tanques o los camiones del ejército, y muchas veces escuchan los disparos porque hay un perímetro de seguridad ordenado por Israel
que va desde en el interior de Gaza unos 300 metros, dependiendo del momento lo pueden expandir hasta 500 o 1000 metros, y si alguien entra en ese perímetro, que coincide con el 35% de las tierras agrícolas de Gaza, donde la gente continúa yendo a cultivar porque no tienen otra zona donde poder cultivar, pues reciben los disparos de los soldados israelíes. Además, muchas veces los tanques y los bulldozers entran en la franja de Gaza para realizar labores que ellos denominan de nivelación, para que en este perímetro de seguridad quede todo allanado, y si en algún momento ven huellas de haberlo cruzado, bueno, pues ya saben que hay una alerta de seguridad. Entonces, estos niños están constantemente sometidos a esta presión y a esta violencia. Y esto ocurre prácticamente todas las semanas, si no todos los días. Que no salgan las noticias no quiere decir que no se esté disparando sobre Gaza o que no se estén bombardeando. Luego, todas las noches hay drones israelíes que cruzan el espacio aéreo y que están vigilando y que muchas veces no permite dormir a la población. De días Gaza se queda sin agua. De hecho, en el 2020 podría ser inhabitable. ¿Cómo es la situación habitual allí? Bueno, pues Gaza es una de las zonas con mayor paro en el mundo. Prácticamente la población no tiene trabajo y vive de ayuda humanitaria. Para que se hagan una idea, nosotros damos alimentos diarios a 1 millón de personas en Gaza. En Gaza viven 1.800.000, con lo cual quiere decir que más de la mitad de la población depende de la ayuda humanitaria de UNRWA para poder sobrevivir. Por otro lado, un tema que salía en los medios recientemente, porque ha sido el Día Mundial del Agua, es que en Gaza no hay agua, el agua está contaminada. Hay un único acuífero en Gaza que, debido a la sobreexplotación que tiene de la franja, de la población de la franja, se ha contaminado con el mar, con el agua del mar. Con lo cual el agua está muy salina y en muchas zonas está contaminada por los fertilizantes y porque entran aguas residuales en el acuífero de Gaza. Los últimos informes indican que el 97% del agua del acuífero está contaminada. Entonces, o tienes dinero para comprar agua potable o bebes agua contaminada. Esto ha creado que en los últimos años hayan aumentado el número de casos de niños de menos de 5 años con diarreas, y es una de las principales causas de la mortalidad infantil ahora mismo en Gaza. La mayor parte de la población no tiene dinero para comprar agua. Tú eres la directora ejecutiva de una organización de Naciones Unidas que comprometida con los derechos humanos, con la transformación social y que vela por los refugiados de Palestina. Lo que nos llama la atención es cómo se puede consentir y qué margen de acción para que algo cambie hay, porque produce una enorme desazón saber que estamos ante una gigantesca cárcel a cielo abierto y que cuenta con la desidia internacional de medio planeta, y los pocos gestos que se hacen en Naciones Unidas quedan poco más que en algo simbólico. No parece que se consiga cambiar nada, ¿no? Bueno, así es. Lamentablemente, en la actualidad en Palestina en general, no solamente en Gaza, no se están llevando a cabo ninguna negociaciones de paz. Esto lleva paralizado desde hace ya muchos años. Con lo cual, lo que estamos viviendo, sobre todo desde que Donald Trump ganó las elecciones y realiza un apoyo incondicional a Israel, es que Israel cada vez vulnera más los derechos humanos de los palestinos y cada vez los vulnera con mayor libertad. Y además hemos visto también cómo Trump anunciaba el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, y recientemente ha anunciado también que los altos del Golán, que pertenecen a Siria y que están ocupados por Israel desde el año 67, pues igualmente ha reconocido que este territorio es ya israelí. Estamos viendo, por tanto, que Estados Unidos se está erigiendo de forma unilateral como la persona que puede decidir sobre la vida de los palestinos, y que la comunidad internacional, como dices, prácticamente calla. En cualquier caso, cada vez que se intenta tomar medidas en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, estas medidas son vetadas por Estados Unidos y no se consigue hacer nada. De hecho, hace poco ha habido un informe de Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos en la Franja de Gaza en relación con las marchas del retorno, en la que han sido asesinados 200 personas, muchos de ellos niños,
y hay más de 23.000 heridos. Y la ONU condena y ha dicho que podría ser considerado como crímenes de guerra, y sin embargo no ha habido prácticamente ningún apoyo de Europa a este informe, excepto del gobierno español. Quizá nos ayudaría a comprender también lo que está ocurriendo allí, porque está en el marco de unas elecciones legislativas, ¿no? Ahora Netanyahu está, y creo que las encuestas tampoco le están favoreciendo mucho. No sé si esto nos puede aportar también alguna clave de lo que está ocurriendo. Bueno, siempre o a menudo se ha producido que en las épocas de elecciones en Israel se han producido ataques sobre la Franja de Gaza. Ahora mismo, como dices, Netanyahu está inmerso en un proceso en el que se le acusa de fraude y de corrupción, y esto evidentemente está debilitando de cara a su población. Por otro lado, también otros partidos políticos están diciendo que ha sido incapaz de acabar con los ataques de la Franja de Gaza y están pidiendo que sea más duro en sus respuestas. Ahora mismo Netanyahu está volviendo de Estados Unidos, donde mantuvo una reunión ayer con el presidente de Estados Unidos, y le están esperando para organizar una reunión de seguridad y ver cuáles van a ser las acciones que se lleven a cabo en la Franja de Gaza en las próximas horas. Siempre que, como digo, que hay elecciones, acaba habiendo un ataque sobre la Franja de Gaza. Raquel Martí, pues te agradecemos muchísimo esta conversación. Te quiero preguntar por último, porque veo que hay mucha desazón también entre los propios oyentes y están escribiendo mensajes mientras conversamos. Y ¿qué es lo que puede hacer alguien? Porque de la desesperación a la acción hay un territorio. ¿Qué es lo que puede hacer la persona? ¿Cómo se puede ayudar? Porque aquí hay en realidad un drama humanitario que va más allá del conflicto político, de las tensiones que se puedan presentar entre estos dos pueblos, pero hay un auténtico drama humanitario con miles de personas involucradas. ¿Qué es lo que pueden hacer los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, creo que es importante estar informado de lo que está pasando en Palestina y en general, y en particular en la Franja de Gaza. Eso es importantísimo, ir más allá de las informaciones puntuales que aparecen en los medios para intentar entender el contexto, que sobre todo es una clarísima violación de los derechos humanos de la población palestina. Una vez informados y sabiendo lo que ocurre, es importante exigir a nuestros políticos que lleven a cabo acciones políticas para encontrar una solución en Palestina. No podemos estar pasando año tras año sin que se haga nada. Los refugiados de Palestina llevan 71 años bajo esta condición. Son el grupo de población más antiguo con el estatus de refugiado. ¿Hasta cuándo van a poder estar esta población resistiendo en esta situación? ¿Vamos a esperar 100 años? Y, por último, hay muchas organizaciones como UNRWA que operan en Oriente Medio y que ayudan a los refugiados de Palestina. Y, por ejemplo, una de las formas puede ser haciéndose socio de UNRWA y aportando una pequeña contribución mensual para que podamos seguir llevando alimentos a Gaza y para que podamos seguir educando a los niños y las niñas palestinos. Como saben, el año pasado Estados Unidos nos retiró la financiación, nos estaba dando 360 millones de dólares, y estos 360 millones los hemos perdido porque Estados Unidos no va a volver a financiar a UNRWA dentro de su campaña contra esta institución. Con lo cual pedimos a la población que nos apoye y que nos ayude a continuar llevando ayuda humanitaria a la población de Palestina. Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, de aquí en España. Muchísimas gracias, Raquel, de corazón. Gracias a vosotros por dedicar este espacio a Gaza. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues sabéis que hay dos agendas. Por una parte, la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación en sus portadas, y una segunda agenda, la de la portada, que confeccionan los propios oyentes de la cafetera, enviando noticias que quieren que tengan protagonismo y que normalmente, aunque suelen estar presentes en los medios de comunicación, pasan de forma desapercibida o en páginas interiores, y vosotros pedís que tengan este espacio, como por ejemplo las luchas internas en la derecha que se están dando. 3 noticias sobre problemas internos en el Partido Popular, en Ciudadanos y en Vox. María. Sí, hay veces que conviene, ¿no?, recopilar ciertas noticias, y en este caso además nos lo hacíais llegar varios de vosotros. Empezamos con Ciudadanos, una información que publicaba la agencia EFE, y decía que militantes del partido de Albert Rivera estudian una querella por las primarias del partido. Un centenar de concejales de Ciudadanos, cargos de juntas directivas del partido y afiliados están estudiando una denuncia ante la Audiencia Nacional para que investigue las primarias del partido, entre ellas en Castilla y León, donde se anularon, recuerdan, 82 votos al considerar que pudo haber irregularidades. Según confirman a la agencia EFE fuentes de este grupo, a raíz de una información adelantada por otros medios, lo que quieren es que sea la justicia la que tome cartas en el asunto ante la falta de explicaciones de la dirección sobre las dudas planteadas en los procedimientos de primarias, es decir, que se esclarezcan esas dudas sobre las primarias de Ciudadanos. Si nos vamos hasta el Partido Popular, nos encontramos con una información del diario ABC que habla de dimisiones y bajas en el Partido Popular de Madrid por los candidatos municipales para el próximo 26 de mayo. Los candidatos del Partido Popular en los diferentes municipios de la región para las elecciones del 26 de mayo han provocado una reacción de causa y efecto, y tanto los excluidos para encabezar las listas como otros concejales, dirigentes y afiliados se han marchado de forma repentina. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular de Getafe se ha marchado, y en Parla lo ha hecho la dirección en bloque y cerca de un centenar de afiliados. Nadie entiende este dedazo, lamentan en el entorno de uno de los damnificados por las designaciones de la dirección del partido. Este sentimiento representa al sector de quienes se han quedado fuera de la carrera electoral, con independencia de cuáles sean los motivos, que son variados, explica en esta información. A ninguno, aseguran, les han dado una explicación, aunque sí sugieren que su afinidad con los otros candidatos para liderar el Partido Popular Nacional han pasado factura, así como también las afinidades de la gestora en Madrid. Y también algo en lo que... Bueno, me queda una con Vox, y es que el diario.es adelantaba esta información y hablaba de la crisis de Vox en León por los vínculos con la Fundación Franco, que provoca la huida de 100 de sus 400 afiliados en la provincia. El secretario de la gestora de Vox en León, José Carlos Rúa, y el candidato a la alcaldía de la capital en 2015 critican los vínculos con el franquismo. La conversación del hasta ahora presidente de Vox, asegurando que recibiría financiación de la Fundación Francisco Franco, se salda con su cese. Y dice el exsecretario de Organización en León: no soy franquista, denuncié las donaciones a los órganos del partido, pero ellos están en connivencia con la Fundación Franco. Por cierto, que hay un gráfico que está causando mucho revuelo en las redes sociales sobre la forma en la que los medios y la gente de izquierdas habla de Vox, y dice, el gráfico concluye algo así como una teoría de que Vox está siendo realmente empujado por los propios seguidores de izquierdas en las redes sociales, que están convirtiéndolo en un altavoz. Bueno, yo diría, también hay que tener cuidado. Una cosa es que hablen de Vox y otra de qué forma y qué es lo que dicen de Vox. Los gráficos solamente son eso, un reflejo, una fotografía, pero falta la cuestión semántica hacia en qué dirección. Y en todo caso, todo el mundo parece que tiene una teoría sobre cómo se puede combatir el fascismo y a los ultras en las redes sociales o en los medios de comunicación. Si fuera tan sencillo, lo habrían hecho en Estados Unidos, lo habrían hecho en Hungría, lo estarían haciendo en Francia, lo habrían hecho en Brasil, lo estarían haciendo contra Salvini en Italia. El problema es que no es un fenómeno tan sencillo de manejar. Cuando no hablas, porque no hablas, y lo convierten en su herramienta. Cuando hablas, porque hablas, y la propia gente ahora lo está experimentando, porque ahora señalar a los seguidores de izquierdas de las redes sociales por
hablar abiertamente de Vox, hombre, no parece un retrato muy fiel. Yo creo que no hay Sobre que contestar a las todo provocaciones. porque agradecemos pero dicho lo cual, saber si la gente que va en las listas, si hay gente en las listas de Vox que eran neonazis, por ejemplo. O sea, sí que se agradece tener este tipo de informaciones, efectivamente. Últimamente Antonio Maestre habla mucho de Vox, por ejemplo. Pero claro, está por ver que eso sea beneficioso para los intereses de esa formación política y del monstruo de la extrema derecha que está asomando por los armarios de este país. Bueno, además, hay otros asuntos. Una cosa que, claro, yo cuando veo el titular también me llama la atención, porque el domingo ya no es un día de descanso para 1 de cada 5 trabajadores. Es que están cambiando también tanto las formas de trabajo, tan radicalmente, el teléfono móvil, que ha supuesto además la ruptura completa de las barreras que separaban el mundo laboral del descanso. Ahora pues ya hay un estudio, ¿no? El domingo ya no es un día de descanso para 1 de cada 5 trabajadores. Si nos lo hacía llegar Candela desde Barcelona, y es que en 2018 se registró el mayor número de personas que declaran trabajar al menos un domingo al mes. Esta es una información del diario.es en la que dicen que la cifra que alcanza a 1 de cada 5 trabajadores es un 30% superior que la registrada en 2006, primer año para el que ofrece datos la EPA. Susana, dependiente de unos grandes almacenes, tiene turnos de fin de semana sin ninguna compensación extra. Dice, me pagan igual un domingo que un martes. Así que es un gran ejemplo de hacia dónde han ido las condiciones laborales de este país. Y la violencia de género, que sigue siendo una página también que merece mucha atención por parte de las autoridades, ahora con el foco colocado también sobre los ataques que recibe de la extrema derecha, las medidas contra la violencia de género, pero ya son 13 las asesinadas en 2019, de las que solo una había denunciado a su agresor. Si nos lo hacíais llegar varias de vosotras esta información, y es que la mujer de 39 años, que este lunes fue asesinada presuntamente por su pareja en Loeches, en Madrid, eleva a 13 las víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año, y a 11 los menores de edad que este año se han quedado huérfanos de madre como consecuencia de este tipo de violencia. Explican en esta información que con este crimen ascienden efectivamente a 13 las mujeres asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año, tal y como ha confirmado la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a través de Twitter, y dicen que desde el año 2003, desde que hay datos oficiales, han sido asesinadas un total de 988 mujeres. Bueno, esto en lo que se refiere a la agenda de la cafetera, pero ya sabéis que hoy es martes. Los martes, además, hablamos de series, y hoy con un documental, Living in Neverland. Ha sido muy polémico. Los seguidores de Michael Jackson han protestado muy airadamente contra esta visión. Dicen que es sesgada, que las víctimas de los abusos comentados por Michael Jackson en el juicio habían dicho lo contrario, pero no deja de ser un documental que está teniendo un recorrido extraordinario, que está siendo muy, muy comentado. Y por eso es hoy el protagonista de La Cafetera y Neutral presentan. La Cafetera y Neutral presentan. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el podcast en el que analizamos las series con Ana Pastor. Muy buenos días, Ana Pastor. Muy buenos días, las series y la hiperrealidad. Y como Ana Pastor no rehúye precisamente un tema conflictivo, hoy nos trae algo que estoy convencido va a provocar algo de incendio en las redes sociales, porque yo ya he visto que ha provocado bastantes exabruptos entre los seguidores de Michael Jackson. Sí, Living Neverland, que es el documental que está ahora mismo, se puede ver en Movistar, son 2 capítulos de 2 horas,
que yo te reconozco que he tenido que parar varias veces al verlo y bueno, pero me parece que es un ejercicio interesante verlo. No hace falta posicionarse en todo el rato, pero me parece muy interesante verlo con los ojos del tiempo que ha pasado y de las imágenes de archivo y desde luego de los testimonios de los dos chavales que aseguran que fueron abusados por Michael Jackson y sobre todo de sus madres. Bueno, pues es una fotografía desoladora sobre la figura de Michael Jackson. Es un retrato que habla precisamente de todo ese capítulo de abusos que quedó en un juicio, quedó exonerado. Totalmente, un jurado popular que incluyó el testimonio de estos dos chicos que ahora tienen 30 y tantos años, que testificaron a favor de Michael Jackson y que ahora están contando el tema de los abusos. O sea, es verdad que él fue declarado inocente por un jurado popular, es verdad que además llegó a un acuerdo con una familia de uno de los niños precisamente para que no continuaran adelante con el juicio, pero también es verdad que retrata a un Michael Jackson, ese documental y ese director retrata no solo a un pedófilo, sino a un auténtico depredador con los niños y con sus familias. Porque ahí vemos el caso a través de los testimonios de estas personas que, a pesar de lo que dijeron en el juicio, ahora revelan algunas de las situaciones y lo que cuentan es verdaderamente atroz. Atroz, sí. Son dos casos, James y Wade. En ambos, como digo, lo cuentan a cámara y es verdad que hay una evolución. Les escuchas al principio hablar de Michael Jackson desde la profunda admiración del mito planetario y cómo van introduciendo elementos que te llevan hacia el final del segundo capítulo a confesar todo lo que ellos aseguran que Michael Jackson les hizo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese síndrome, casi te diría, de Estocolmo, si para quien le dé credibilidad a sus testimonios, es absolutamente tremendo, ¿no? Michael fue una de las personas más atentas, amables, cariñosas y afectuosas que jamás he conocido. Me ayudó muchísimo. Me apoyó con mi carrera. Me ayudó a ser más creativo, todo ese tipo de cosas. Y también abusó sexualmente de mí durante 7 años. No, son testimonios muy duros, pero una de las cosas que son 2 episodios, ¿no? Son 2 episodios y el caso de Wade para mí es especialmente significativo. Él es un niño australiano, ni siquiera vive en el mismo país que Michael Jackson. Tiene 5 años y es un súper fan, seguramente influenciado por la propia madre, ¿no? Un niño que tiene decorada incluso la habitación con imágenes de él y es un imitador fantástico. Entonces va a un centro comercial, la madre le apunta a un concurso de imitadores de Michael Jackson y el niño, a pesar de tener 5 años, resulta ganador. ¿Qué ganas en ese concurso? Esa noche es la gira de Michael Jackson en Australia y puedes ir al concierto con toda tu familia. Pues perfecto, allí que va la familia, gana el concurso, todo bien, tiene 5 añitos, un niño rubito monísimo. Y cuando llegan allí, el equipo de Michael Jackson le dice, oye, vamos a presentarte a Jackson. Imagínate, aquella familia, están las fotos, las imágenes de aquel día, incluso de ese concurso que él gana. Y el propio Michael Jackson le dice, como has visto yo en los conciertos saco a niños, me gustaría que en el de mañana, porque tocamos 2 veces, subas al escenario. Bueno, claro, la gente muere con aquel crío imitando, casi te diría que baila mejor que el propio Jackson, y el propio Jackson, lógicamente, está muy entregado, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a desarrollar una relación, la familia, no el niño, sino la familia y Michael Jackson, de lo más cercana, ¿no? Semanas después llama a la familia, empieza a interesarse por cómo están, qué necesitan, por el propio niño y les invita a hacer la gira por varios lugares con ellos. Todo pagado, toda la familia, que también tiene una intrahistoria muy potente, la familia australiana. Y bueno, y a partir de ahí pues se desencadena una relación muy tortuosa, según cuenta al menos este chaval Wade, y cómo esa cercanía él la va trabajando de una manera, por eso yo decía que le retratan como un depredador, porque consigue incluso que empiece a dormir con él a solas. Y la propia madre de él cuenta cómo al principio dormían en la misma suite, después en el siguiente hotel de la gira ya la madre no tiene espacio en la misma suite, sino que la desplazan en la misma planta, varias habitaciones separadas, y a partir de ahí pues incluso duermen en plantas separadas, ¿no? Esto en la gira. La madre cuenta que ella no veía nada raro y que incluso son invitados a Neverland y toda la familia va allí y bueno, que no percibía nada raro que le hiciera pensar que un tipo de 30 y tantos años durmiera a solas con su hijo de 5, que el niño quisiera, pues lo veíamos todos normal. Hombre, que el adulto de 40 y tantos años, por mucho que sea Michael Jackson, le dejes dormir con él, no sé. Esto lo decías antes, aunque me llamaba la atención porque hay experiencias más que
más que abundantes. Incluso en la literatura contaba Mario Vargas Llosa en La fiesta del chivo como las madres entregaban al general a sus hijos, y lo hemos visto con Berlusconi, por ejemplo, como las propias madres eran las que empujaban a sus hijas a que acudiesen a las fiestas sabiendo para qué eran esas fiestas. Pero la figura de los padres en el documental, siendo, insisto, que es un documental, yo antes de que comenzásemos hablaba con Ana Pastor, porque a mí una cosa que me preocupa es un testimonio de parte. Son totalmente personas aparentemente afectadas por lo que cuentan, pero yo decía, el miedo que me provoca, no porque dude de los testimonios de esta gente, que no tengo ni la más remota idea, ¿no? Yo ni siquiera soy seguidor de Michael Jackson, nunca he seguido mucho su música, pero sí que me preocupa esta suerte de sustitución que se está produciendo del Estado de Derecho. Es decir, ha habido un juicio que ha seguido todos los rigores máximos, es verdad que también con alguna intrahistoria de posible soborno, etcétera, etcétera, pero con todos los rigores de una fiscalía, con teléfonos intervenidos, con cámaras colocadas, con el fiscal investigando, con miles y miles de folios de sumario donde quedó exonerado. Pero un cineasta no tiene la necesidad de recurrir a las artimañas del Estado de Derecho para buscar o no la culpabilidad, simplemente con retratar correctamente lo que están contando, ya coloca el foco donde es, ¿no? Y entonces me preocupa, no porque me da realmente igual la imagen que pueda trascender después de Michael Jackson, sino porque los rigores de un cineasta no son necesariamente los rigores de un Estado de Derecho, ¿no? No, pero es verdad que estamos ante un documental que, como tú bien dices, ¿no? te dirige mucho a pensar lo que a mí, por ejemplo, me provocó ese documental, ¿no? Que es un auténtico depredador. Y es verdad que, como tiene mucho archivo, es muy interesante ver cómo, en el caso de este niño que tenía entonces 5 años cuando conoce a Michael Jackson, ves muchísimas imágenes de archivo de escenas cotidianas de, por ejemplo, Michael Jackson iba a esa casa a alojarse y dormía con ellos y estaba con ellos, pero ves muchas imágenes de archivo de Michael Jackson a solas con ese niño, pues llegando a una rueda de prensa, yendo a un parque de atracciones, en fin, es verdad que tenía una pauta y hasta que conoce al otro niño y abandona a este, que por lo que ellos cuentan era una pauta muy habitual. De hecho, cuando dejó de ver a ambos, apareció Macaulay Culkin en la vida de Michael Jackson y entendieron que es que había sustituido a estos dos por Macaulay Culkin, que por cierto tiene un parecido físico también importante con ellos. Entrábamos en tiendas de música y Michael llenaba un carrito entero de discos de vinilo y CDs y a nosotros nos dejaba poner en él todo lo que quisiéramos. Pues Living in Neverland es la propuesta de esta semana, la miniserie documental de 2 capítulos que estrenó HBO a pesar de las amenazas judiciales por parte de los herederos de Michael Jackson y que recoge los relatos de 2 personas que aseguran que el cantante abusó de ellos cuando tenían 7 y 10 años. Es la recomendación de Ana Pastor de esta semana aquí en Plata o Plomo, el mundo en series. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Almohadilla, la cafetera, me excuso. Es el hashtag elegido hoy en este programa para poner en orden la conversación y veo que hay un revuelo en las redes sociales absolutamente maravilloso sobre si se debe o no pedir disculpas. López Obrador es trending topic, México es trending topic, Hernán Cortés es trending topic, la cafetera me excuso es trending topic, así que es verdad que en esto, pues como ya estamos acostumbrados, el debate está sobre la mesa, está servido, no pasa nada, si uno puede pedir disculpas y no ocurre nada, dice Sergio, es una señal, mucho amor desde Oriente, así que nada, ¿tú crees que se debe pedir disculpas cuando uno se equivoca? Yo creo que sí. ¿Tú eres de pedir disculpas o no? Sí. ¿Cómo que no? Bueno, pues nada. Bueno, no lo sé, no quiero yo decir nada. Sí, pedir disculpas es una cosa siempre buena, siempre positiva, pero en este país es que somos poco de pedir disculpas. Lo reservamos, es algo que hemos como sacralizado, lo reservamos para ocasiones muy especiales.
y nos equivocamos. No pasa bueno, nada. hay veces que también no sirve de nada pedir perdón cuando has hecho las cosas también a sabiendas, ¿no? Decir todo el rato, ay, perdón, y lo sigo haciendo, hombre, eso es un poco la... Dice, mándame jamón, no chinches, no andes chinchando, no Claro. he hecho, solamente he hecho una pregunta. Solamente he preguntado. Porque a ver si vamos a tomar la dinámica Dices, bro, que de no las pida el feminismo al poder. Oye, no confundamos el feminismo con otras cosas. No, pero que a ver si vamos a confundir un poco la moral esta cristiana de puedes pecar lo que quieras mientras luego te confieses. No. Hombre, No. Yo creo que la disculpa tiene que acarrear necesariamente un aprendizaje para la posterior. Hombre, y resarcir. O sea, yo creo en las disculpas. Primero creo que hay que saber pedir perdón y saber perdonarse a uno mismo. Esto me parece fundamental. Una norma de vida nos iría tan bien como especie si tuviéramos en consideración estas dos nociones, saber pedir perdón y saber perdonarse a sí mismo. Eso me parece fundamental. Pero luego hay un hecho, esto del perdón, no el perdón católico, que es me disculpo y vuelvo otra vez a las andadas. Uh-huh. Queda esto resuelto en el confesionario. No se trata de eso. Se trata de pedir disculpas y arreglarlo. Sobre esto podríamos hablar con un cura, por ejemplo, que nos cuente... O sea, claro, no nos pueden contar las confesiones, pero sí nos podrían contar sus experiencias sobre cómo dar el perdón a la gente. Ah, mira, dice, hay que preguntar al ericista. Claro, podríamos cambiarle el nombre del eticista al... Bueno, no sé. Pero sí, podría ser un cura. A ver, el catolicismo lo ha resuelto porque al final tienes que rezar una serie de oraciones y encomendarte a Dios para que te disculpen, para que te las concedan. Pero tienes que hacer Pero yo hablo de más. Yo creo en el perdón, pero mira, sobre todo por una cosa, porque errores cometemos todos. Todos somos más o menos torpes y en según qué circunstancias. Lo que hay que estar a la altura no es en no cometer los errores, por eso digo que hay que saber perdonarse. No es en no cometer los errores, es en saber arreglarlo a la altura del error que has cometido. Esto me parece fundamental y una norma de vida absoluta, es decir, a errores pequeños, soluciones pequeñas. A errores grandes, soluciones grandes. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Si crees que has cometido un error pequeño, la respuesta tiene que ser pequeña. Pero como el error sea muy grande, más vale que la respuesta sea grande, porque si no, no es proporcional. Si no es proporcional, el perdón no se produce. Y no digo que haya que resarcir con todos los bienes a Latinoamérica, porque a estas alturas de la historia eso sería técnicamente inabordable. Técnicamente inabordable. O sea, no hay manera de hacer eso de forma creíble, y a unos siempre les va a parecer insuficiente, a otros les va a parecer una concesión tal, y ya no hay manera de ordenar esto. Dicho lo cual, una petición de disculpas a tiempo resuelve muchos problemas. Y mirar hacia el futuro en lugar del pasado, porque es verdad lo que decía en la apertura, y lo creo profundamente, y estoy convencido de que la mayor parte de los oyentes también. Realmente los españoles en Latinoamérica cometieron excesos extraordinarios. Por cierto, que se prolongaron durante mucho tiempo con el expolio empresarial, pero bueno, por no profundizar más, por no añadir saña a este asunto, ni sarna tampoco. Pero independientemente de eso, ¿qué futuro juntos podemos construir? Porque nuestro dramático pasado nos ha convertido también en aliados en el dolor, porque unos sufrieron y otros, bueno, fueron los que lo motivaron, pero nos convirtieron, nos aproximaron, nos hermanaron, nos hicieron algo. Y tenemos culturas compartidas y tenemos retos compartidos ante un nuevo mundo tremendamente complejo. Algo podremos aportarnos los unos a los otros, habida cuenta de que la historia nos ha hecho encontrarnos en unas circunstancias tan terriblemente difíciles. Algo nos podremos aportar, ¿no? Y para eso es muy conveniente saber escuchar y comprender las palabras, no solamente entender los significados. O imponer las palabras, ¿no? Yo creo que entre las esencias de esa memoria histórica de la que hablamos siempre está también el perdón y el reconocer lo que sucedió y, bueno, pues sobre todo defender la paz, pero también la reconstrucción de la memoria y ser fieles a esa memoria histórica, ¿no? Y en el caso de España, pues tenemos una asignatura pendiente y gorda. Bueno, pues dice Mamen, a mí no me importa nada pedir perdón. A la gente buena nunca le importa nada pedir perdón. Y hay otras personas que no lo saben. Lo que pasa es que el perdón tampoco se puede convertir en una herramienta. Mirad lo del rey. Lo siento, no volverá a suceder. Pero exactamente, ¿qué sientes? ¿Estar de cacería? ¿La imagen que has dado? ¿Solo por la imagen? ¿Solo porque se ha sabido? ¿Cazar un elefante? ¿Haberte roto la cadera porque estabas con una
acompañante en un lugar de caza viviendo la vida loca, que es exactamente lo que sientes. Faltó la contrapregunta, faltó la réplica. Majestad, ¿qué exactamente? ¿A qué se refiere exactamente? Estas preguntas así pactadillas que sales. Siento que me hayáis pillado. Sí, un poco eso, como dices, Broker, un poquito eso. Así que se puede pedir perdón, pero no castigo. Bueno, todo implica también el reconocimiento de culpa, implica también también una voluntad de reconducir la y una voluntad también de la otra persona de perdonar. Y además es importante porque cuando uno pide perdón, no solamente reconoce lo ocurrido, sino que pone una mínima, aunque sea microscópica, vacuna para evitar que se repita en el futuro. Porque si las sociedades se ven obligadas al ejercicio que supone las disculpas, pues no digo yo que se lo vayan a pensar 2 veces, porque ya conocemos cómo es la historia, ¿no? Dice Mame en Paz, yo te pido perdón por la falda escocesa. Dice mentira. ¡Ay, la falda escocesa! ¡Qué bribona! Mame en Páez y nuestra oyente de Escocia que nos trae una... Bueno, oye, no os lo agradecí lo suficiente porque más allá de eso me queda estupendo y me está dando unas horas de juego. No voy a profundizar mucho en esto, pero me está dando muchas horas de juego en la intimidad de esa falda. Perdón. ¿Queríamos hablar de otros temas? No, sí, te iba a cambiar. No pasa nada. No. Estoy guapo con la falda. Me quedan bien. No venían las piedrecitas calientes, pero ya me encargué yo de coger algunas piedras volcánico-rocosas en las faldas del parque de Tenerife, digo, de Lanzarote de los volcanes. Así que sí. Pero esa falda da mucho juego. Amén, no te voy a decir nada, pero me habéis regalado buenos momentos. En fin, ¿qué más temas? Te iba a cambiar de tema, pero si no me espero. No sé. ¿Sí? No, bueno, está... No, por recordar que además lo anunciábamos. Yo nunca he probado lo de los disfraces. Hace 1 mes o 2. Ahora que me están preguntando. ¿El qué? La fantasía, Fernando, la fantasía. Lo de los disfraces. No queremos saber qué has hecho con esa falda escocesa. Pero no que me están... No necesitamos los detalles. Nadie lleva piedras en el sporrang. ¿Se llama sporrang? Aniuska, lo que lleva uno colgado entre... O sea, no, digo, sobre las piernas. Es que... A ver, vamos a ver. La falda escocesa, esta falda escocesa que me han regalado, tiene también un complemento que es una pequeña bolsita, porque en la falda escocesa los escoceses de libro no llevan ropa interior. Entonces tiene también un complemento que es una bolsa que parece que se llama sporrang, que es a lo que me refería, que en teoría cuando hace mucho frío hay una leyenda que dice que llevas esa bolsita colocada encima de tus partes nobles con piedras calientes para no pasar frío. Yo lo de las piedras calientes no termino de verlo. Me parece una composición un tanto compleja, pero sí. A ver, para los oyentes que se incorporan por primera vez a este programa, resulta que es que la semana pasada hubo un encuentro de oyentes en Lanzarote y yo había hecho alguna vez alguna alegoría aquí en la cafetera diciendo que me parecía maravillosa la imagen de William Wallace, así conquistando las tierras escocesas. Y entonces Mamen Páez y otro oyente se pusieron de acuerdo y me trajeron una falda escocesa real. Y entonces me hicieron vestirla y me fotografiaron en todas las situaciones humillantes, menos en plan Marilyn Monroe haciéndola volar sobre una alcantarilla. Sí, todas las demás me retrataron así. Y entonces me la regalaron pensando que eso provocaba alguna suerte de humillación en mí. Lejos de eso, he encontrado un nuevo aparejo para mis fantasías. Y entonces pues estoy disfrutando mucho de un regalo también recibido por la audiencia de cafetera. Y es lo que hay, Mary. No pasa nada. Pero yo nunca me he vestido. ¿Estás pidiendo perdón? Freedom. Estoy pidiendo freedom. Y nos faltaba la gaita. No me hagas hablar de eso, Ángel. Ay. Gaita, falda, y en este contexto de conversación igual queda un poco raro. Raro seguro. Pero yo creo que podría tocar la gaita. Aprietas así la bolsa con un lateral y... Me gusta el sonido de la gaita. ¿Una gaita? Sí, pero siempre ¿ves? De juguetes sexuales están llenos los armarios. Cualquier cosa. Yo tenía un amigo una vez, esta es una historia que he contado, ya han pasado un montón de años. Resulta que yo me quedé un tiempo viviendo, después de fallecer mi abuela, se quedó el piso vacío y era un piso que estaba en alquiler, entonces durante un tiempo pues, se mantuvo vacío. Y entonces en ese entretiempo en que iban a dejar la casa, me permitieron a mí, mi familia, mi tía Belén, mi tía Blanca, mi tía Malu, mi madre, me permitieron que me instalase allí. Imagínate, de estudiante, el Berlín, metido en un piso solo durante 1 año y pico, un piso gigante en mis primeros años de universidad.
Es verdad que yo siempre me he comportado muy bien, pero lo cierto es que era un piso gigantesco, que tenía un montón de habitaciones amuebladas, y entonces vino una vez, y claro, se había convertido un poquito también, un poco como en trastero de transición durante esos días, y entonces había una silla de montar a caballo en una habitación, que había, en fin, cosas raras que terminaban en las habitaciones de la casa. Entonces venían mis compañeros y vino una vez mi amigo Nico Maggi, que tiene mucho sarcasmo, es muy divertido, y me dice, joder, macho, te has montado un festival de orgías sexuales, o sea, tienes habitaciones para todo tipo de juegos, con la silla de montar a caballo. Digo, solo que tu mente esté con este escenario puesto en la cabeza, Nico, esto retrata algo, yo no digo nada. Ahora, buenas horas pasé yo siendo jovenzuelo, así, un acto de rebeldía. Montar a caballo. Sí, cosas, fetiches que tiene la gente. No eran los míos, pero fetiches de la gente. No mires así de rara, Mary. No miro rara. No te voy a hacer hablar de esto, no te preocupes. No te voy a hacer hablar de esto. Cada uno tiene sus fetiches, sus cosas. Lo están diciendo por aquí. Un tipo creativo. Por aquí. Dice Mamen, esto ya va de oscuro y mucho humo. Sí. Sí, la máscara del zorro, por ejemplo, esas cosas, el tricornio de la Guardia Civil, los clásicos objetos. Bueno, ya nada, tú a tus cosas. Que nos vamos. No, es que... A pasarlo bien. Que... Gracias. Vale, gracias. Hasta mañana. Mañana volvemos, mañana con más cosas. El mejor fetiche que he visto es el de la ropa sucia que venden por internet, dice Mándame Jamón. No nos vamos a ir. No nos podemos ir. Creo que esta conversación está derivando hacia cosas muy oscuras y turbias. ¿Es turbio? ¿El qué es turbio? ¿El ser humano es turbio? La amplitud, la heterogeneidad humana, la policromía humana es turbia. Cada uno tiene sus cositas. Invita algún día a Enar H. Dicen, a ver qué me estáis proponiendo. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Ah, sí, ha hecho un monólogo muy chulo en Leitmotiv. ¿Sobre qué? Sí. Bueno. ¿Sobre esto? Variado, sí, relacionado, sí. No lo he visto, bueno, pues lo escucharé con atención porque no lo he visto. Dice Mándame Jamón que se está descojonando en la calle. Sí. La gente lo está flipando por ahí. Si la gente te mira raro, diles que no. Bragas usadas japonesas. Pues tengo una amiga que... Bueno, de hecho, si alguien se te queda mirando mientras te estás riendo, le explicas. Le dices, oye, mira, es que estoy escuchando un programa de radio que se llama La Cafetera y están hablando. ¿Sabéis que este es el espacio en el que después de la actualidad La Cafetera se compone de varios espacios, de varias páginas? Y entonces una vez terminamos la página informativa, cerramos ese capítulo y en esta gran mesa que compone La Cafetera apartamos las tazas de café, apartamos los periódicos y ya nos quedamos hablando de la vida. Es lo que se conoce como la sobremesa cafetera, que es el espacio que estás escuchando y Fer saca en este sus juguetes. Momento. Y entonces aquí hablamos de las cosas que ocurren en la vida. Aparta el café y saca sus juguetes. No, pero no tengo problema en hablar. Yo soy un tío de izquierdas, no tengo problema en hablar de estas cosas. Creo que hay una falsa hipocresía moral que nos ha impuesto el nacionalcatolicismo y que no se permite hablar de la sexualidad como si no fuera un aspecto más de la policromía y de la naturaleza humana. Y a mí me parece muy divertido que la gente se ponga faldas. Era una broma. Bueno, era una broma que no he probado. Digo, oye, lo pruebo y os lo cuento, a ver si resultaba excitante llevar falda escocesa o no y tocar la gaita a los pies de la cama. Puede ser un momentazo. Me encanta porque cada uno está contando... Yo soy un artista, Mary, soy un artista incomprendido, callejero. Soy un artista sin arte, pero un artista. Pues es que están hablando, cada uno están diciendo cómo están escuchando todo esto. Y por ejemplo, Eva dice, estoy en el curro en un PC y escuchando con los auriculares otro PC. Y me tenéis de mesa en mesa. De mesa en mesa. Dice, la izquierda es sexual, divertida y poliamora. Dice, Mamen, te voy a decir una cosa, Mamen. Una de las cosas que más me preocupan, y esto lo digo en serio, es que la izquierda perdió ese relato, perdió ese discurso. El discurso de la amoralidad. Una moralidad impuesta, sexualmente impuesta por el nacionalcatolicismo, que nos hemos comido incluso desde la izquierda al feminismo, por cierto, una parte, no todo, evidentemente. ¿Pero en qué consistía el empoderamiento? Entre otras cosas, en combatir la moralidad que nos imponen. Y de pronto no podemos hablar de ciertas cosas, no se pueden sugerir ciertos temas. Y entonces los bienpensantes se frotan las manos porque, sí, para el postureo está muy bien, pero a la hora de la verdad, y entonces me provoca bastante esto, es decir, no solamente la sexualidad... Yo sí que creo que se habla más de estas cosas, lo que pasa es que no se habla en tono jocoso, se habla pues en tonos a lo mejor más... ¿No es verdad? Yo creo que sí. No es verdad, se sigue hablando en tono jocoso, de hecho todos los programas cuando aluden a asuntos de esta naturaleza lo hacen o entre risas o
Pero no te das cuenta, por ejemplo, se habla más. Bueno, pero a lo mejor es que los programas no lo hacen de la manera en que lo empieza a hacer la opinión pública, no, porque yo sí que creo que, pero yo sí que creo que en círculos de amigos sí que se ha avanzado muchísimo. A ver, en círculos de amigos siempre se ha hablado de sexualidad. No, siempre. pero no de la misma manera. Siempre se ha hablado de sexualidad, lo que pasa es que se hablaba de la sexualidad tal y como se vivía entonces. Claro. Hablabas de la sexualidad de tu pareja. No se hablaba ni de cómo se vivía entonces, se hablaba de una manera mucho más tabú. Y yo creo que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en eso. Depende de los círculos en los que uno se mueva y con claro, quién se mueva. Claro, pero yo tengo amigas muy divertidas con las que puedes hablar de prácticamente cualquier cosa y conozco gente de círculos en los que es imposible sacar cualquier tema, no ya relacionado con la sexualidad, con cualquier cosa que se considere que golpea la mente de los bienpensantes. Porque además todos nos creemos muy modernos hasta que llega la hora de examinarnos, cosa que por otro lado también es normal, somos seres humanos. Pero esa es la cosa, por norma general. Se habla de sexo, no de sexualidad. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Sí, así es. Pero, y mientras tanto, pero bueno, yo estaba hablando de otra cosa y ya nos hemos ido a otro lado. Nos hemos ido a otra, ya estaba yo pensando, pero no era la falda, ni era el tricornio. Estábamos hablando del perdón. No, sí. Era algo que le había hecho reír a Mándame Jamón cuando iba por la calle. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida, queridos amigos. El reverendo Berlín dice que así es la vida. Hermanos. Sí. Bueno, nos vamos, ¿no? No, estaba diciendo que además, eso, ya sé lo que estaba diciendo. Las bragas usadas no, ese tema lo habíamos aparcado. Ay, no. Pero bueno, dos experiencias. Cerramos el capítulo de las bragas usadas, que en efecto, tengo una amiga que... Pero no estábamos hablando de eso, Sí, ¿no? Estábamos hablando de eso, pero no has prestado atención porque estabas no sé qué haciendo en el WhatsApp o en el Twitter. Bueno, estaba mirando lo de la manifestación de este domingo contra la despoblación. Pero hemos cerrado el capítulo informativo, ahora estamos en el otro capítulo. Y entonces, que además vamos a hablar sobre la despoblación aquí, pero no, claro, estamos hablando de sexo y me traes la despoblación, pues hombre, la cosa se queda un poco fría. Se queda un poco fría, no es el momento, no es el lugar. Estas cosas pasan. Bueno, resulta que tengo una amiga que me dice que por lo visto hay un mercado real de ropa interior usada. Ah, sí, este tema lo hemos hablado. ¿Y lo hemos hablado aquí en el programa? Uh-huh. Sí. ¿Ves? La falta de riego tiene que tener algo bueno. Nos podemos repetir sin fin. Es la podemos repetir sin fin. La primavera y entonces resulta que la gente lo vende. Creo que hay un mercado en China que compra mucho de esto y decía ella medio en broma pero medio en serio, decía, en serio que lo estoy pensando, porque dice, total, a mí no me cuesta nada, si es que en lugar de echarlas a la lavadora las echo una bolsa y las mando por seguro. Entonces digo, hombre, pensar así, es una visión del capitalismo. Dice, oye, es que la diferencia es entre ir tú y pagar la lavandería o que se le den salida. No sé por qué pensar a qué las dedica cada uno. Cada uno tiene sus cosas. Pero bueno, si no era muy bienvenido, pues nada, no hablo y ya está. No, que me suena que ya lo comentamos aquí. Entonces, esto, dice, cuando Fer se engancha hay que dejar que se expanda, sin limitarle, porque es como una esponja. Es como un blandiglú que va creciendo, y entonces como le pongas tapa a la caja, empieza a salir por los laterales, así. Es como un pan fermentando con demasiada levadura. Como cuando el café se sale, ¿no? Sí. Sale por los resquicios de la caja, va saliendo y lo va inundando todo, así hasta que ya se acaba el café y ya no pasa nada. Sí, eso era uno. Pero luego venía la parte seria de este asunto. La parte seria de este asunto es que es verdad que en el discurso político progresista ha desaparecido el asunto de la moralidad. Se ha vuelto aburrido la izquierda, se ha vuelto muy aburrida, se ha vuelto profundamente aburrida. Porque antes había una cierta garantía. Mira, lo mejor que hizo el PC fue mantener las fiestas del PC. Eso era un cachondeo. Ahora no sé si siguen celebrando todavía. Yo hace muchísimos años que no voy. Pero allí iba gente de todo. Porque tú sabías que aquello era una fiesta, era un festival. Era un festival de diversión. De alcohol, en fin, de todas esas cosas que pasan cuando... Y en las fiestas del PC. Y entonces mantuvieron durante años una formación política que se ha visto en serias dificultades, como todo el mundo sabe. Y sin embargo consiguieron mantener ese epicentro de atención, provocado también porque una parte, claro que la política está relacionada con la moral y claro que la política está relacionada con la diversión, pero cuando alguien empieza a convertirse en aburrido, ¿qué es más divertido? Una fiesta de... Yo pregunto a la gente joven, ¿una fiesta de Vox o una fiesta de Podemos?
¿Tú qué te imaginas más divertido? Hasta ahora en Podemos lo que hemos conocido ha sido un auténtico festival. Hombre, es que la de Vox me daría bastante miedo. Claro, tú imagínate a Partiendo de Rocío esa Monasterio base, recibiéndote, con esos gestos que tiene, recibiéndote en la puerta. Pues por favor, que no fuese por Con la noche. mirada esa que tiene así como desde arriba, con los ojos tan abiertos. Sí, no vamos a definirlo porque se define. Así que tú imagínate, dándote la bienvenida. Y, por supuesto, supongo que te cachearán en la puerta. Digo yo que te deberían cachear, porque claro. ¿Pero quién te cachea? No, porque ¿El armas militar? seguro que podrías llevar. ¿El militar? Armas puedes llevar. El que dice Antonio Maestre, que estuvo... En fin, bueno, que la moralidad, de verdad, la moralidad sí tiene un altísimo componente político. La prueba está en que enseguida la derecha lo utiliza. Y dice, no, claro, cada vez que hay una discusión sobre eso y ya empiezan con que si se está tratando de ser dogmático y adoctrinar a los críos y todas esas cosas. O sea, que la moral, pero la que ellos quieren, claro. Esa es la que no les importa tanto. Así que alguien tiene que estar encargado de romper las líneas de la moralidad, y ya que a mi generación no le corresponde, y que a la tuya veo que tampoco mucho, Mary, con todos los respetos, pero a ver si viene alguien y nos salva un poquito a la especie humana, y entonces pues habla abiertamente. Hoy la has tomado conmigo, yo no sé qué... No, con tu generación ni con la mía. Pero como me estaba incluyendo también, esto es un poco... Bueno, que como, sepáis que no es solo en mi contra, sino contra toda mi generación. Gracias. Eso me tranquila. Gracias por verme en el disparadero. Soy el Bored Panda de las fiestas. Bueno, que nos vamos. Que gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por vuestra compañía, por formar parte de esta gran familia de la cafetera. Sí, dice Atisbo Futuro, en las fiestas de Vox hay confesor de serie. Y eso sí, pasar con vuestros jerseys rosas anudados al cuello, que están sirviendo limonada, y el sacerdote os dará una pequeña conversación. Siempre bailad separados. Y mientras tanto os describo una fiesta de izquierdas. Así, con chicas y chicos vestidos de Satanás, subidos en barriles, ardiendo así. Ay, Dios. Con música. ¿No? No está bien, ¿no? No. No está bien lo que he dicho. No me lo quiero imaginar. De verdad, pues qué poca imaginación. Ahí aparecería Berlín con su falda escocesa. Solo con su falda escocesa. Bueno, que nos vamos. Que gracias, de verdad, de corazón. Los días son más soleados cuando uno escucha la cafetera. Gracias a todas. Mañana volvemos. Mañana con más aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola. Y ya lo sabes, eres la resistencia. Gracias, Mary. Gracias a todas. Adiós. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.